Buenos días, licenciada Daniela Rivadeneira. Nosotros somos del Grupo 4 y a continuación hablaremos sobre los presidentes de la República del Ecuador. Como primer presidente tenemos aquí a Juan José Flores. Juan José Flores es conocido por ser el primer presidente de la República del Ecuador y es uno de los principales fundadores de la República. Nació el 19 de julio de 1800 en Puerto Cabello, Venezuela, y falleció el 1 de octubre de 1864 en la isla Puná, Ecuador. Se posicionó 3 veces como presidente del Ecuador en los años 1830 a 1834 y 1839 a 1843, y su último mandato fue en el año de 1843 a 1845. Su logro más importante fue que durante su mandato él trabajó para estabilizar y organizar el nuevo Estado ecuatoriano, aunque su administración estuvo lleno de conflictos y tensiones. Ahora vamos a hablar acerca de Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte fue un destacado político, diplomático y presidente del Ecuador. Nació el 1 de mayo de 1783 en Guayaquil y falleció el 16 de mayo de 1847 en Lima, Perú. Se posicionó como presidente entre los años de 1835 a 1839. Su logro más importante fue que durante su presidencia el presidente Vicente Rocafuerte llevó a cabo importantes reformas de educación, promoviendo la fundación de escuelas y la mejora del sistema educativo. José Joaquín de Olmedo, su fecha de nacimiento fue el 20 de marzo de 1780 en Guayaquil, Ecuador. Su fecha de muerte fue el 19 de febrero de 1847 en Guayaquil, Ecuador. Sus años de presidencia fue en 1845 como presidente provisional. El logro más importante de José Joaquín de Olmedo y por lo que es recordado es por su papel en la independencia del Ecuador y por su liderazgo en la revolución marxista de 1845, que derrocó a Juan José Flores. También fue destacado por ser un poeta y político, autor de la célebre Oda de Bolívar, y su liderazgo ayudó a establecer un gobierno provisional que promovió la estabilidad y las reformas en el país. Vicente Ramón Roca, nacido el 2 de septiembre de 1792 en Guayaquil, Ecuador. Su fecha de muerte fue el 23 de febrero de 1858 en Guayaquil, Ecuador. Sus años de presidencia fueron de 1845 a 1849. El logro más importante que podemos mencionar es que durante su presidencia, Vicente Ramón Roca trabajó para fortalecer las instituciones del Estado y promover la educación. Su administración se centró en la organización y consolidación de la República tras la inestabilidad política de los años anteriores. Además, su gobierno promovió la paz y el orden en el país después de la revolución marxista. Juan Montalvo. Juan Montalvo nació el 13 de abril de 1832 en Ambato, Tungurahua. Fue un creador en el campo de las letras y fue un combatiente político en su tiempo. No necesitó apoyo del público para hacer el máximo relieve y tener un nombre para confiar y ser respetado por el pueblo. Entre 1846 y 1848 estudió gramática latina en el Colegio San Francisco. Después cursó sus estudios en la filosofía del Seminario San Luis, dado que también estudió Derecho en la Universidad de Quito. Uno de sus aportes fue el libro de los 7 tratados en 1882. Fue uno de los temas filosóficos. También tuvo sus episodios en la historia hispanoamericana y también sus personalidades en el continente. Juan Montalvo falleció en París el 17 de enero de 1889 a causa de una pleurausia en ese mismo año, en donde sus restos fueron trasladados a Ambato para ser embalsamado y enterrado. Luis Cordero Crespo nació un 29 de marzo de 1833
En la ciudad de Cuenca, Ecuador, Luis Cordero Crespo, el primer partido 31 de agosto de 1876, su segundo fue desde el 1 de septiembre de 1892 hasta el 31 de agosto de 1895. Luis Cordero Crespo trabajó para la estabilidad política y el desarrollo económico del Ecuador, dejando un legado significativo en la historia del país, ya que fue la paz. Cuenca, 15 de julio de 1863, nació Gonzalo Córdoba Rivadeneira. El 13 de abril de 1828 fue un político y diplomático, hijo de Jadán Fernández de Córdoba y Carlos, y María Teresa de Rivadeneira y Cortés, y fue presidente de Ecuador en 1924. 1995, Gonzalo Córdoba Rivadeneira fue presidente de la República del Ecuador y de la economía ecuatoriana en un periodo de crisis, aunque también enfrentó desafíos políticos y sociales significantes en los diversos del mundo. Jaime Roldós Aguilera fue un abogado político guayaquileño nacido el 5 de noviembre de 1940, hijo del licenciado Santiago Roldós y la señora Victoria Aguirre. Todos sus estudios los realizó en una ciudad natal y luego fue a obtener el título de bachiller en el Colegio Vicente Rocafuerte e ingresó a la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil, donde brillantemente dio un examen y se graduó de abogado. A principios de 1979, luego de un largo periodo, se destacó en los militares, respaldando a su tío político y director supremo. Sus obras más destacadas fue la administración que se encontraba en la creación del Banco Ecuatoriano del Desarrollo y la puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización y la creación de nuevas escuelas y colegios y la instalación de miles y nuevas líneas telefónicas en una gestión nacionalista en los políticos petroleros. Murió el 24 de mayo de 1981 en el Cerro Guaitacungo, en Célica, Ecuador, a sus 40 años de edad en un accidente de aviación. José María Velasco Ibarra fue un político ecuatoriano que ocupó la presidencia en ocasiones a lo largo de su carrera. José María Velasco Ibarra nació el 19 de marzo de 1893 en Quito, Ecuador, y falleció el 30 de marzo de 1979 en la misma ciudad. Fue presidente de la República en 1934 y 1972. Sus aspectos de trascendencia fue la política social. Esto implementó programas sociales orientados a mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. La política exterior fue una política exterior activa buscando fortalecer las relaciones internacionales del Ecuador. Una de sus obras fue la infraestructura, que esto nos promovía un proyecto de infraestructura importante como la construcción de carreteras, la mejora de la red eléctrica y las comunicaciones. El legado político fue la lucha sobre la democracia y su esfuerzo sobre mantener como la figura relevante en la política ecuatoriana, ya que esto se convirtió en una figura influyente y convertida en la historia del país. Camilo Ponce Enríquez fue un político ecuatoriano que ocupó la presidencia del Ecuador. Nació el 31 de agosto de 1912 en Cuenca, Ecuador. Sus estudios fue en la Universidad de Cuenca y en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó de Derecho. Camilo Ponce Enríquez fue presidente desde el 1 de septiembre de 1956 hasta el 31 de agosto de 1960. Sus aspectos y trascendencias fue en la política social y económica. Ponce Enríquez propuso políticas más orientadas al desarrollo económico y social del país, centrándose en mejorar la infraestructura y la educación pública y en la salud. Las reformas legislativas. Durante su mandato se implementaron reformas legislativas importantes, incluyendo cambios de legislación laboral y de estructura gubernamental. Una de sus obras fue en la educación y en la salud, ya que él fue implementando programas para mejorar la educación pública y la atención médica.
como fue la política exterior. Mantuvo una relación diplomada, activando a otros países para así también organizar organizaciones internacionales, buscando fortalecer también a nuestro país. Yo les voy a hablar sobre Lupe Rosalía Arteaga Serrano. Nació el 5 de diciembre de 1956 en Cuenca. Fue viceministra de Cultura y ministra de Educación, Cultura y Deportes. En febrero de 1997 su mandato fue el más corto porque duró 2 días y es considerado el más corto del Ecuador. Les voy a hablar sobre Fabián Ernesto Alarcón Rivera. Nació en Quito el 14 de abril de 1947. En 1997 y 1998, durante su mandato, el 4 de marzo de 1997, creó una comisión cívica contra la corrupción para recibir denuncias, investigar y canalizarlas a través de la Fiscalía y la Contraloría. Asimismo, Alarcón saneó las aduanas, entregándolas al control administrativo de las Fuerzas Armadas. Yamil Mahaut nació el 29 de julio de 1949 en Loja, Ecuador. Fue presidente del Ecuador desde el 10 de agosto de 1998 hasta el 21 de enero del 2000, conocido por firmar el Acuerdo de la Paz con Perú y por la controvertida dolarización de la economía. Enfrentó una grave crisis económica y bancaria, generando descontento social y protestas masivas, que fue derrotado el 21 de enero del 2000 debido a un levantamiento cívico-militar y a la presión de la organización indígena. Gustavo Noboa Bejarano nació el 21 de agosto de 1937 en Guayaquil, Ecuador. Gustavo Noboa Bejarano fue el presidente del Ecuador en el 2000 al 2003, sucediendo a Yamil Mahaut. Tras de su destitución, continuó la dolarización de la economía indicada por su proceder y estabilizó la economía del país. Su mandato estuvo marcado por esfuerzos de reestructuración de la deuda externa y mejoras de infraestructura. Noboa dejó el cargo al finalizar su mandato constitucional en el 2003, entregando el poder al candidato Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez Borboa nació el 23 de marzo de 1957 en Quito. Gutiérrez ganó las elecciones presidenciales en 2002 bajo el partido Sociedad Patriótica. 21 de enero con una plataforma centrada en la lucha contra la corrupción y la pobreza. Su gobierno sufrió una crisis de legitimidad y se acusó de autoritarismo, corrupción y mala gestión económica. La presidencia de Gutiérrez marcó un periodo de inestabilidad política en Ecuador y destacó las tensiones entre el gobierno y los movimientos sociales e indígenas. Alfredo Palacios González nació el 22 de enero de 1939 en Guayaquil. Palacios asumió la presidencia el 20 de abril de 2005 tras la destitución de Lucio Gutiérrez. Antes de eso había sido vicepresidente. Enfocó su administración en reformas en el sector de salud y educación, intentando mejorar los servicios públicos. Su gobierno buscó fortalecer la democracia y estabilizar la economía, pero enfrentó desafíos constantes, incluyendo conflictos con el Congreso y sectores empresariales. Aunque no logró implementar todas sus propuestas, sentó las bases para futuras reformas en los sectores de salud y educación. Rafael Vicente Correa Delgado. Nacimiento: fue en Guayaquil, provincia de Guayas, el 6 de abril de 1963. Su mandato comenzó el 15 de enero del 2007 y destacó el 24 de mayo del 2017. Su partido político fue el Movimiento de Revolución Ciudadana, anteriormente de la Alianza del País. Su profesión fue economista. Su primera obra del mandato fue la Constitución en el 2008, donde se dice que durante su primer mandato lideró la elaboración y la aprobación de una nueva Constitución en el Ecuador, que entró en vigencia en el 2008, aunque no es una obra escrita.
Los discursos presidenciales. Se dice que fue conocido por lo que era público en lo que le delineaba las políticas y respondía a críticas y desafíos. Estos discursos fueron ampliamente cubiertos por los métodos de comunicación y formaron importantes estrategias políticas. Lenín Voltaire Moreno Garcés nació el 19 de marzo de 1953 en Nuevo Rocafuerte. Fue un presidente que entró en el 2017 y salió en el 2021. Es conocido por su carrera política y su participación en diferentes roles de gobernaciones. Sus obras fue una que era la autobiografía, que comenzó en el 2014. Lenín Moreno publicó una autobiografía titulada El país de 4 pisos, donde relata su vida personal y su experiencia como persona con discapacidad. El plan de gobierno de Lenín Moreno ofrecía en el área de la educación mantener la gratuidad en todos los niveles educativos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.